Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El gobierno anuncia un acuerdo con asambleístas electos de Pachakutik. Este pacto ha generado controversia, especialmente tras ser calificado como una traición por el líder indígena Leonidas Issa, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y los sectores indígenas del Ecuador. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora César Ulloa, politólogo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gisela. Un cordial saludo a la audiencia. ¿Cómo interpretamos este reciente acuerdo entre el gobierno y los 9 asambleístas electos de Pachakutik? ¿Es un movimiento estratégico hacia la gobernabilidad o una señal de fragmentación política? ¿Cómo lo ve usted? Hay varias lecturas en la medida de que esto evidencia una ruptura entre la dirigencia extrema de posturas irrenunciables, inclaudicables de Issa y de Churuchumbi, ¿no es cierto? Hablo yo del presidente Laconayi y de quien coordina Pachakutik con el bloque de legisladores de Pachakutik. Entonces, una primera lectura es que esto nos demuestra la implosión que existe al interior del movimiento indígena, pueblos, nacionalidades y dirigencia. Y por otro lado, también es una señal muy clara, muy evidente, que en los lugares donde probablemente el acuerdo que nunca funcionó entre el correísmo y Leonidas Issa, esos lugares dieron el voto a Daniel Noboa, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos evidenciar que, primero, las bases están desconectadas completamente con lo que la dirigencia en este momento pretende anunciar. Segundo, que los legisladores apuestan por una propuesta, en este caso del gobierno. Y la tercera, que indudablemente esto le da un poco de oxígeno, no el tanque lleno, no el tanque completamente lleno, pero el gobierno de alguna manera va sumando una serie de adeptos para que su bloque legislativo sea suficientemente grande y pueda tener cierto margen de maniobra en este tiempo. Ahora, considerando que Pachakutik apoyó a Luisa González en la segunda vuelta presidencial, ¿qué implica este cambio de posición para la coherencia ideológica del movimiento indígena? Bueno, la señal es evidente que quienes representan a Pachakutik desde el ala política de Laconaye quieren dar un giro total en cuanto a su orientación. Entonces, el mensaje está bastante claro y por eso yo diría que esta alianza que hubo, entre comillas, sobredimensionada, sobrecaracterizada entre la Revolución Ciudadana y Leonidas Issa nunca funcionó. Habría que conocer, por cierto, este espaldarazo que le dan los 9 legisladores de Pachakutik al oficialismo. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué condiciones tiene, no? Y en términos de la conformación de la asamblea, es decir, alguno de estos legisladores va a ocupar alguna vicepresidencia, se moverá esto en el Consejo Administrativo Legislativo, cómo será la conformación de las comisiones, cómo estará un acuerdo posiblemente de mayor largo aliento a 2 años donde se elige nuevamente la presidencia de la asamblea. Es decir, esto lo veremos indudablemente al momento en que la asamblea comience a tomar posición y tengamos señales mucho más claras de los alcances y de los límites que tiene este acuerdo con los legisladores de Pachakutik. ¿Y podría ser visto este acuerdo como una respuesta también a las demandas de las bases indígenas que votaron por Noboa, como lo sugieren, he escuchado y leído algunos analistas? Bueno, es que es evidente, cuando uno mira dónde está concentrada demográficamente la población indígena, vemos que la votación fue multitudinaria hacia el presidente de la República. Entonces, lo que están haciendo los dirigentes, los representantes de Pachakutik en la asamblea es sintonizar con aquella votación. Sobre todo hablo yo de provincias como Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, donde en la Sierra Centro ha sido prácticamente el bastión de las movilizaciones indígenas, y ese bastión lo que le está diciendo a la dirigencia actual, totalmente desconectada, me refiero a Leonidas Issa y a Churuchumbi, que definitivamente no es la vía
por la cual ellos van a transitar y que más bien seguramente tienen algún acuerdo mucho más amplio, mucho más sostenido con el gobierno. Ahora, Leonidas Issa calificó este acuerdo como una traición y una venta de la dignidad de los pueblos por cuotas de poder. ¿Qué impacto puede tener esta declaración en la unidad de Pachakutik y en su relación con la CONAIE? Bueno, lo que ha hecho Issa es profundizar aún más las diferencias que existen al interior de los pueblos y nacionalidades indígenas. No nos olvidemos que también fue muy atropellada la elección de Churuchumbi y que tuvieron que hacer una serie de impugnaciones para llegar a una nueva elección. Es decir, el movimiento indígena venía muy desgastado, muy fracturado, y lo que escuchamos es prácticamente las palabras de un mal perdedor que sobredimensionó su capital político y que tampoco estuvo a la altura de la elección anterior, cuando en su mejor momento, cuando fue candidato de Pachakutik, Yacu Pérez, alcanzó un bloque de 28 legisladores. Entonces, lo que vemos es que este dirigente, con posiciones extremas, le ha llevado más bien a un debilitamiento interno y a deteriorar la imagen de la CONAIE con posturas irreconciliables y además que son incumplibles para cualquier gobierno. Si uno mira el pliego incluso de peticiones que firmó con la Revolución Ciudadana, todo es imposible de cumplir. Entonces, Issa me parece que vive en otro planeta, en otro lugar, sin mucho sentido, y lo que está sucediendo ahora en la CONAIE es posiblemente el grito de que la gente quiere otros dirigentes. ¿Y afectará esta división a la capacidad de movilización y representación política del movimiento indígena en un futuro cercano? Indudablemente que sí, porque ¿cuál es el motivo para movilizarse en este momento? Ningún motivo. El presidente apenas se posesiona el 28 de mayo, la gente está con las alertas encendidas, con los reflectores encendidos de máxima potencia respecto de que si hay constitución, si hay reformas parciales, cuál es el paquete de medidas económicas que el gobierno anuncie, cuáles son los acuerdos que con el movimiento indígena y con el social cristianismo van a llegar de cara a la conformación de esta asamblea. Y yo creo que no hay la fuerza, porque además, como lo dije, es un movimiento muy debilitado, muy venido a menos por una dirigencia que no supo sintonizar efectivamente lo que las bases en su momento solicitaron en términos de a quién respaldaban en la segunda vuelta electoral. Y ahora, obviamente, esto implica la búsqueda de una mayoría por parte del Ejecutivo en la Asamblea Nacional. ¿Podría esta alianza influir en la elección de la presidencia de la Asamblea, considerando pues que la posible candidatura de Anabela Sim, madre del presidente? Indudablemente. Habría que insistir en algo. El gobierno está logrando adeptos con la finalidad de lograr una mayoría absoluta, posiblemente rebase, pero todavía no le alcanza para una mayoría calificada, que son 102 legisladores de 151. Probablemente rebase los 77 que necesita para mayoría, para elección, pero habría que ver en este acuerdo que llegó con el gobierno, en definitiva, cuál es el alineamiento, cuáles son las posiciones que los legisladores de Pachakutik van a tener. Me refiero yo a una de las dos vicepresidencias, probablemente, ¿no es cierto?, a la conformación del CAL, del Consejo Administrativo Legislativo, pero también habría que ver cuáles son las comisiones. A mí se me ocurre, por ejemplo, que entre las comisiones que probablemente recaigan en el movimiento indígena está la Comisión de Derechos y Pueblos y de Interculturalidad, que siempre ha sido un tema de vanguardia, de estandarte, de bandera del movimiento indígena, el tema probablemente de educación. Entonces habría que ver cómo juega la configuración y habría que ver si inteligentemente esta alianza le permite reflotar el capital político a Pachakutik, porque como yo insisto, las malas dirigencias de los últimos años de Pachakutik como de la CONAIE, lo que ha hecho más bien es generar unos cismas muy profundos, y habría que ver si que pueden cicatrizar a estos legisladores en este tiempo todo lo que está sucediendo al interior del movimiento indígena. ¿Y cómo cree usted que este acuerdo podría afectar la percepción del gobierno de Daniel Noboa entre los sectores indígenas y progresistas del país? No, yo creo que el presidente, tanto en la primera como en la segunda vuelta, nos demostró confianza en sí mismo y confianza con el movimiento indígena. No nos olvidemos que él no solo que repite la votación en las poblaciones donde históricamente hay un voto duro indígena, sino que además
incrementa su votación en provincias, sobre todo de la Sierra Centro y también del Oriente. Esto más bien le exige al gobierno, y esto hay que decirlo con mucha claridad, esto le exige al gobierno para que los acuerdos que haya llegado con el movimiento indígena o con algunos sectores del movimiento indígena sean sostenidos en el tiempo. Caso contrario, va a suceder lo que ha pasado en todos los últimos gobiernos. No nos olvidemos que el movimiento indígena apoyó a Lucio Gutiérrez, luego el movimiento indígena apoyó a Rafael Correa, luego el movimiento indígena o una parte apoyó a Guillermo Lasso y ahora apoya a Daniel Noboa. Entonces, si este gobierno no está en la capacidad de cumplir los acuerdos, va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido, es decir, un divorcio temprano y luego de aquello el anuncio de paralizaciones y de movilizaciones. Entonces, la pelota está en el gobierno. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para sostener esta alianza durante estos 4 años que tiene el presidente de la República? Bueno, esta ha sido la dinámica constante entre movimientos sociales y partidos políticos en nuestro país. Yo le agradezco muchísimo, César, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Una linda tarde, gracias también. Igual para usted. Nos acompañó el politólogo César Ulloa. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.